¿ok? Para que nosotros entendamos, ya, entendamos el proceso de las rebeliones indígenas en el siglo XVIII, también vamos a agarrar un poco de historia universal, ¿ya? Pero tenemos que entender los siguientes datos, ¿ok? Vamos a analizar los siguientes datos. Primer dato, nosotros tenemos que saber que el virreinato en el Perú, la fundación del virreinato, ¿ya? La fundación del virreinato es aproximadamente entre el año 1532, desde ese lapso de tiempo, del año 1532, va a durar aproximadamente hasta el año 1821, si no me equivoco. ¿Ok? Más o menos por ahí. Hasta 1821. Pero la verdadera, o sea, cuando ya se instaura genéricamente el virreinato como un estado español en el Perú, es en el año 1542, ¿ya? En el año 1542 es donde se funda generalmente todo el complejo virreinal en el Perú. ¿Alguien sabe cuántos virreyes hubo en nuestro país? ¿Alguien más o menos por ahí recuerda cuántos virreyes tuvo el Perú? El Perú tuvo 40 virreyes. ¿Ya? Anota eso. El Perú tuvo 40 virreyes. De los cuales vamos a analizar pues algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamó el primer virrey? ¿Alguien se acuerda? Primer virrey del Blasco Perú. Núñez de Vela. Muy bien, señor. Blasco. Ya tenemos al señor Blasco Núñez de Vela. ¿Ya? ¿Y el último virrey? ¿Cómo se llamó el último virrey? El virrey número 40, lo vamos a poner acá, ¿ya? ¿Cómo se llamó el último virrey? ¿Alguien se acuerda? El virrey que se enfrentó con Simón Bolívar. Es el señor José. José de la Serna. Ya, muchachos, muy bien, José de la Serna, Hinojosa. Hinojosa. ¿Ok? Ahí tenemos algunos datos. ¿Ok? Ahora, ¿qué reyes se dieron en ese tiempo mientras, o qué rey fundó, en ese caso, los aspectos virreinales? Primero tenemos al rey Carlos I, ¿ok? El cual va a instaurar pues, el gobierno desde 1542 hasta el año 1556. ¿Ok? Hasta el año 1556. Luego de eso tenemos a otro personaje, ¿ok? A una persona que es muy relevante también. A otro rey. En este caso tenemos al rey Fernando VII. ¿Ok? Este rey va a gobernar cerca del año 1808, ya, del año 1808 hasta aproximadamente el año 1824. ¿Qué vamos a aprender también hoy? ¿Qué tenemos que tener en consideración? La revolución napoleónica o la revolución francesa. Ya, la revolución francesa. Tiene mucho que ver también el periodo de la Ilustración. Ya, para entender la revolución de Tupac Amaru tenemos que entender qué fue la Ilustración y eso ya lo hemos estudiado, ¿no? La Ilustración. Y tenemos que ver sobre también la era napoleónica. También ya lo hemos estudiado. ¿Ya? La era napoleónica. Entonces, eso es el contexto general, ¿ok? El virreinato se funda en el Perú. Si nosotros continuamos, vamos a avanzar la diapositiva, ¿ya? Vamos a avanzar la diapositiva, un ratito, por favor. Los datos van a seguir ahí. En este caso, gracias al virreinato también surge la mezcla de razas, pues, ¿no? Surge la que es prácticamente la mezcla y la fusión de lo que son los contingentes raciales. Por ejemplo, en el Perú se volvió una gama muy compleja de lo que es de que son las castas, ¿no? El hombre blanco, el español, se va a posicionar en la parte primaria de la pirámide, ¿no? Tenemos al hombre blanco. Luego tenemos a la otra raza más predominante aquí en América, que eran los indios, ¿ok? Y luego recordemos que los negros son traídos pues prácticamente del África para trabajar como esclavos aquí en el Perú. Eso se debe a que en Europa, recordemos que España, Francia, Inglaterra, empezaron los procesos de colonización en África, ¿no? Y eso pues esos negros les sirvieron como esclavos aquí en el Perú. Pero recordemos que estando aquí en el Perú pues se hizo una mezcla, una fusión, ¿no? Y aquí tenemos pues, ¿no? Un blanco más una india, es prácticamente sale un mestizo, ¿no? Te sale un mestizo. Un blanco más una negra te sale un mulato. Un negro más un indio te sale un sambo.
¿no? Entonces, esas razas, esas castas, ya empezaron a hacerse más comunes dentro del Perú, ¿ok? Ahora, también está otra raza, otra casta, por decirlo así, que no está acá mencionada, que eran los criollos. ¿Alguien sabe quién era un criollo? Porque esos son muy importantes. Para la independencia del Perú es muy importante. ¿Quién es un criollo? Le pongo 20. Ni sin googlear, ¿ah? Un mestizo con un blanco, profe. No, Un negro y un indio. no, Danita. Un sambo y un mestizo. No. Un criollo es hijo de españoles nacido en América. Anota eso. Es hijo de dos españoles que han nacido en América. Y esos hijos que han nacido aquí en América, con el pasar del tiempo, ellos van a querer también recibir parte del territorio como herederos legítimos de los españoles. Entonces, cuando no se les dio ese derecho, los criollos se van a empezar a rebelar también. ¿Ok? Y ahí, con la ayuda de algunos criollos, empieza el proceso de la independencia del Perú. ¿Okay? Lo que estamos viendo ahorita es un proceso antes de la independencia de nuestro país. Entonces, la mezcla de razas se hizo muy continua, la fusión se hizo muy verosímil, por decirlo de esta forma, y empieza un desarrollo nuevo, ¿no? El Perú ya deja de ser el Perú autóctono, el Perú incario, el Perú deja de ser ya, más que todo un país, legítimamente hablando, una mezcla, una diversificación de razas, ¿ok? Ahora, recordemos que como vemos aquí en la escala, ya en la escala como están acá mencionadas en este triángulo, el mestizo, pues si es que en este caso el mestizo era reconocido, pues él iba a tener algunos derechos, algunos privilegios, incluso hasta educación. Pero los que están debajo, ellos sí no tenían educación y estaban destinados prácticamente a los trabajos más forzosos que diera en este caso el periodo colonial. ¿Ok? Ahora, los criollos, pues sí, ellos sí tenían todos los derechos del mundo, en este caso para la educación y en unos aspectos para los territorios. ¿Ok? Ahora, esto era el Perú antiguamente. ¿Ok? Siempre hemos visto este mapita, ¿no? El Perú era prácticamente todo este fragmento territorial. ¿Ya? Todo este fragmento de territorio. Todo este era el virreinato del Perú. Ahora, con el pasar del tiempo, tú te acuerdas que yo me acuerdo que en sexto te enseñé esto, con el pasar del tiempo, el Perú se volvió el corazón, prácticamente el corazón del virreinato. Era una España en América, ¿ok? Tú te has preguntado, ¿por qué cuando San Martín empezó a independizar, empezó el proceso de independencia en Argentina, llegó a Chile, se le fue muy fácil? Porque no había mucha oposición española, ¿ok? No había mucha oposición española. Por eso que cuando ellos agarran y para llegar acá al Perú, él pues va lógicamente a recibir ayuda en cuanto a lo que es un general en Chile, ¿no? Él va a necesitar de un general para que él llegue por vía marítima y los otros lleguen por vía terrestre, para de esa forma pues poder descolonizar al Perú de los españoles. Y pues para hacer eso era muy difícil, ya que todo el poderío español se concentraba en el Perú. Lima se hizo la capital del virreinato. ¿Ok? Y nosotros recordamos también que en un determinado momento el señor Simón Bolívar también pues empezó desde aquí, ¿no? Empezó en Venezuela, pasó a Bogotá, Ecuador, e intentó llegar también al Perú. Eso ya son otros temas que ya vamos a ver más adelante. Bien, ante esta misiva del nuevo mapa de cómo estaba estructurado nuestro país, recordemos que acá teníamos mayor territorio. Si vemos acá, le quitamos bastante territorio al Brasil. Este dominio le pertenecía a Portugal, que era una forma muy diferente, pero en los estratos generales se veía así el mapa de nuestro país, ¿no? Se mantenía en ese punto. Para este caso ya existían algunos departamentos como Trujillo, Tarma, Lima, Huamanga, Arequipa, Puno, Cusco y Huancavelica. Hasta ese tiempo solamente se conocía esos sectores. La selva era totalmente desconocida, ¿ok? La parte de la selva era totalmente desconocida para los españoles y ellos no se aventuraban a entrar a ese lugar, ¿ok? Bien, vamos a continuar con el otro aspecto relevante e importante. Línea de tiempo, vamos a tener que analizar los aspectos más relevantes, ¿no? Para el año 1724 hay un levantamiento en la selva peruana, ¿ya? En la selva siempre va a iniciar estos procesos de buscar ya la independencia. Empieza el levantamiento, lo que es en la parte del señor Oropesa, ya, en lo que es la parte de la selva, el levantamiento ya más complejo del señor Juan Santos Atahualpa en la selva central del Perú. Luego empiezan las reformas borbónicas. Cuando el rey Carlos III entra al poder en España, empieza algo llamado las reformas borbónicas. Ya te voy a enseñar qué cosa es. Empiezan las conspiraciones, ¿ya? Empiezan las conspiraciones. Aquí Tupac Amaru se levanta en el año 1780. Para el año 1781, Tupac Amaru ya había hecho un levantamiento en el Alto Perú, o sea, en el Cusco.
Pero si nosotros analizamos los procesos históricos, podemos ver que para el año 1776 ya las 13 colonias norteamericanas estaban independizando. ¿Te acuerdas que llevamos las 13 colonias norteamericanas? Listo. Ahora también para el año 1789 se dio la Revolución Francesa. Eso es muy importante, porque gracias a la Revolución Francesa empieza la ideología de la Ilustración y España también va a empezar a perder poder. Cuando pierde poder hay un proceso, ¿ya? Anota esto, cuando Napoleón, y yo te expliqué esto, cuando Napoleón puso a su hermano José Bonaparte como gobernador de España. Napoleón llega a España, derroca al rey y pone a su hermano José Bonaparte. Cuando pasa este acontecimiento, las colonias en el Perú pierden poder, ¿ok? Pierden poder. Y al perder el poder, empieza el proceso de rebelión, pues ellos se están dando cuenta que los españoles no tienen ni siquiera el refuerzo o la ayuda de la corona, entonces pues empiezan los procesos de empezar a lo que es la independencia en ciertos lugares, pero más que todo eran rebeliones, ¿ok? Más que todo eran rebeliones. Ahora, gracias a este fragmento, nosotros vamos a tener que analizar qué cosas son las reformas borbónicas. Luego del proceso de que nosotros hemos estudiado a Napoleón y cómo puso su hermano, luego de ese proceso, nosotros nos damos cuenta que Napoleón en un determinado momento, Napoleón lo que va a hacer prácticamente es poner a su hermano, lo sacan a su hermano y entra un nuevo rey español. Este rey va a aplicar algo denominado reformas borbónicas. ¿Por qué se le dice reformas borbónicas? En honor a Felipe el Borbón, ¿ya? O sea, iba a nacer la era de los Borbones, por eso que se le llama la dinastía borbónica, ¿ok? Y en este caso, el rey Felipe V Borbón y el señor Carlos III, que eran de la dinastía borbónica, van a empezar el proceso de reformas en América. ¿Y cuáles eran esos procesos? El proceso era el siguiente. En este caso, se tenía que exigir de forma desconmensurada el trabajo obligatorio de todos los indios. Todos los indígenas deberían trabajar, todos, sin excepción alguna. El aumento de impuestos, ya que como ya no producía mucho América en cuanto a lo que es oro y plata, empezó el proceso de aumento de impuestos. Le van a levantar el impuesto a los indígenas y si ellos no tenían el dinero para pagar esos impuestos, pues los tenían que trabajar como esclavos. ¿Ok? Empezó el proceso de los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? El máximo trabajo que era también la textilería. Para esto, se sabe que hasta el día de hoy nosotros sabemos que la mejor tela se encuentra aquí en nuestro país. Y los indios fueron obligados también a trabajar sus telares, pero no para ellos, sino para poder enviarlos a España y de esa forma España comercializar con esos telajes. ¿Ok? Ahora, prácticamente América, en este caso, sobre todo el Perú, se veía de manos atadas. ¿Ok? Se veía de manos atadas y los indígenas odiaban este trabajo llamado la mita minera. Odiaban la mita minera porque en la mita minera muchos, según lo que hemos escuchado también en el audio, muchas personas se mataban ahí. ¿Ok? Porque ya le perdían amor a la vida porque entrar a la mina era estar meses encerrado. Y ahí pues prácticamente con poco alimento, con la poca agua que te puedan dar, pues te mueres. Y no era algo muy relevante, pues. Y para ese tiempo también esas leyes aplicarían, ¿no? También el cuidado de los indios, pero nunca se llegó a tomar en consideración esto. Nunca. Nunca se dijo, ¿se va a hacer esto o vamos a ayudar a los indígenas? Bueno, aún sabiendo que los indios eran la materia prima, no los cuidaron. Al contrario, los empezaron a exterminar. Para este proceso entra el señor en la selva central, la primera rebelión, Juan Santos Atahualpa, ¿ok? Del linaje de los incas, jóvenes, del linaje del imperio inca, este señor viene a ser el último, ¿ok? Este es el hombre el último inca, por decir así, que estuvo del linaje del imperio incaico, ¿ok? Ya que recordemos que cuando Pizarro llega, no es que el linaje inca se haya eliminado o exterminado así tan rápidamente. Al contrario, algunas personas quedaron todavía, por decirlo así, como linaje real de los grandes incas, ¿no? En este caso, el señor Juan Santos Atahualpa hizo su rebelión en lo que es la selva central. Para este punto, su rebelión se llamó el Gran Pajonal,
¿ok? Prácticamente se hizo en la parte de la selva central, como lo vemos aquí en el mapita. ¿Qué regiones están en la selva central? Pues tenemos a Chanchamayo, La Merced, ¿no? Tenemos Posuso, Oxapampa, esos ciertos sectores donde pues, y también se pudo explayar su rebelión a lo que es Huánuco, Junín, Pasco, Ayacucho. Hasta esos sectores llegó su rebelión también de este hombre, ¿ok? Recordemos que la religión era un aspecto relevante, ¿ok? Era un aspecto relevante. ¿Por qué relevante? Porque, Profesor, dime Danita, te escucho. creo que no ha cambiado de diapositiva. Mm, estamos en la rebelión de Juan Santos. Yo veo reformas borbónicas. Dice situación del Reforma borbónica, profesor. A ver, disculpen chicos, vamos a avanzar. Creo que Ok, se... profe, ok. Ahí. ¿Se ve? Ya, ahora sí, disculpen chicos. Gracias, Dana. Se me había pasado por ahí seguramente. Ahora, para este punto, pues tenemos al señor Juan Santos Atahualpa, ¿no? Como les decía. Esta rebelión fue en la parte de la selva central, ya tenemos en la selva central, la cual se va a expandir a lo que es Ayacucho, Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco. ¿Ok? Hasta esos sectores se va a expandir su rebelión. ¿Cuál era el objetivo de Juan Santos Atahualpa? Aquí está. El objetivo era expulsar a los españoles y a los negros. ¿Ok? Lo que este hombre soñaba era en que volvamos a reconstruir nuevamente el imperio del Tahuantinsuyo, volver a los orígenes, volver al Incario. En otros países se hizo eso, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo claro de qué país logró expulsar a sus gobernantes extranjeros y fomentar ellos su propio gobierno es Japón. Japón fue prácticamente colonizado por Estados Unidos en un cierto momento de su historia, pero ellos expulsaron a los norteamericanos y establecieron su propio gobierno. Juan Santos Atahualpa deseaba eso, ¿ok? Deseaba volver a restaurar las antiguas glorias del imperio Inca. Y en este caso la religión pues era un aspecto muy relevante para los españoles, ¿no? Ya sabemos nosotros que los curas, que los clérigos pues obligaban literalmente a los españoles, a los indígenas, perdón, les obligaban literalmente a ellos a trabajar y a someterse a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios era trabajar para los españoles, que era una gran tontería, ya que a los clérigos también les convenía eso, ya que pues sus arcas económicas también se verían beneficiadas, ¿no? Al ver tanto oro que se manejaba en la parte de América. Entonces, pues para ese tiempo este hombre se empieza a rebelar, ¿ok? Empieza las rebeliones, y empieza el proceso también de cómo contrarrestar las fuerzas de este hombre. En un determinado momento logró grandes cosas, pero no llegó a más, ¿ok? Ya que en este caso Juan Antonio de Mendoza y el señor Mazo Velasco van a contrarrestar la fuerza opositora del señor Juan Santos Atahualpa. En su momento, este hombre, pues, es poco, no se sabía mucho de su vida de él, más hemos resaltado a Tupac Amaru, pero él va a dar el inicio. Él va a inspirar a que el señor José Gabriel Condorcanqui empiece con un nuevo proceso prácticamente de lo que es las rebeliones. Y aquí tenemos los linajes, jóvenes, ¿ok? Se sabe que el último inca que estuvo dentro de lo que es el imperio incario fue el señor Tupac Amaru primero, ¿ok? De este caso, pues, esto ha sido el linaje de estas personas. Ya tenemos a Diego Felipe Condori, ya los nombres se han ido cambiando, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar al señor José Gabriel Condorcanqui Noguera. José Gabriel también es un hombre de linaje real, ¿ok? De linaje real. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre que estaba literalmente también ligado a la sangre inca, ¿ok? Era un hombre que estaba ligado a la sangre inca, por decirlo así, ¿ok? Entonces, al ser un hombre que estaba muy ligado, él también pertenecía a la nobleza. Un hombre muy perteneciente a la nobleza, la cual él se fue a Europa a estudiar. Él estudió en Europa. Él tenía una forma muy distinta a cómo vivir o cómo vivían los demás indígenas. Como ya lo había mencionado en un determinado momento, él bien pudo hacerse de la vista gorda y no llegar al Perú y llamar a su familia y irse a Europa y pasar una buena vida por allá. Él bien pudo haber hecho eso, ¿ok? Porque él tenía todos los privilegios para irse. Él no tenía ninguna necesidad de quedarse aquí en el Perú. Pero para eso, pues tenemos que ver que hay algo que se llama nacionalismo y amor a la patria, y son pocas las personas que lo sienten. ¿Qué es lo que motivó al señor Juan Santos Atahualpa? Primero, la explotación de los obrajes, el abuso de los repartos mercantiles,
un indígena, perdón, trabajaba, y imaginemos que gane del 100% que ganaba, el 90% era para la corona española y el otro 10% era para él. O sea, prácticamente eres un esclavo, ¿no? La creación de las audiencias, donde se les juzgaba a los indios por no aceptar la religión católica, el pago de la tributo o pago y tributo en la mita minera, el abuso de la corregencia, ¿ok? Los corregentes eran, los virreyes mandaban algunos representantes, así como los alcaldes que hoy tenemos, pero a ellos se les decía corregentes, y ellos estaban en un determinado lugar, y en este caso el Cusco era un aspecto muy importante. Y los corregentes pues abusaban de sus poderes, ¿no? En este caso. También habían abusos de toda calaña, chicos, ¿no? Ahí abusaban contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos. Y para esto, pues los españoles habían prohibido las lecturas, y en este caso se prohibió la lectura de grandes escritores de ese tiempo. Ya que recordemos que el señor Inca Garcilaso de la Vega empezó a escribir un libro llamado Los Comentarios Reales de los Incas, donde hasta el día de hoy todavía seguimos analizando ciertos documentos que este hombre en ese tiempo pudo recabar de la poca información que se tiene de los incas en ese momento. Y bien, tenemos la creación de las intendencias. Las intendencias eran sectores donde se trabajaba la mina o la mita minera, ¿ok? Y también se trabajaba la agricultura. Como decía, del 100%, el 90% es para los españoles y el 10% es para ti. Algo así se trabajaba en ese tiempo. Ahora, si nosotros vamos avanzando, vamos a analizar la rebelión del señor Tupac Amaru. Tupac Amaru, para el año 1780, va a enfrentarse con el corregidor Antonio de Arriaga. Hasta lo que nosotros sabemos, él va a matar al señor Antonio de Arriaga, que era el corregente, y el virrey Agustín se entera de esta situación. Para el 4 de noviembre de la misma fecha, él inicia la rebelión en el Cusco. ¿Ok? Él empieza la rebelión en el Cusco. Para el 16 de diciembre, o noviembre, perdón, él va a decretar libertad para los esclavos. Ya no hay más opresor, ya nadie más va a comer de tu pan. El ocioso, el vago ya no va a comer de tu trabajo, le decía a los indígenas. Entonces ellos se sintieron felices por ese tiempo, ¿no? Por ese momento. Y la primera victoria, ya, es que y es la única que va a tener el señor Atahualpa, Tupac Amaru, es en Sangarará, en el año 1781, el año 1780, el 18 de noviembre. Es la única batalla que él va a ganar a los españoles. Luego de eso sabemos que él sufre una traición, ¿ok? Porque él ya amenazaba con llegar inclusive a los ciertos sectores de Lima. Para el 6 de abril de 1781, también él va a conocer se le dice así como una traición. Uno de sus grandes hombres, de su círculo más cerrado, lo va a vender al señor Tupac Amaru, porque se les ofrecía, por información, se les ofrecía muchísimo oro y tierras, ¿no? A los indios que dieran información por el señor Tupac Amaru, le damos tierras, le damos oro. Y pues la gente, por la codicia, tú sabes que incluso hasta al hombre más, inclusive al hombre más sano, pues lo puedes corromper. Y el círculo cercano, uno del círculo cercano del señor Tupac Amaru, pues se corrompió ante eso y ya sabemos cuál fue prácticamente la desquicia y el final de este hombre, ¿no? De este gran hombre. Él conoce la derrota en lo que es porque van a decirle cuál era su plan y pues él intentaba llegar a lo que es Combopata y pues ahí los españoles le hacen una emboscada y logran capturar a este hombre. Para el 18 de mayo de 1781, él muere ejecutado, ¿ok? Muere ejecutado. Pero vamos a tener que analizar un poco más la vida de este hombre, ¿ok? Pues las rebeliones indígenas van a tener algo muy importante que hacer dentro del complejo genérico de la historia del Perú. Para entenderlo de esta forma, chicos, ustedes tienen que comprender que para este proceso no fue fácil. Yo la semana pasada, o antes de que entráramos a vacaciones con unos chicos, yo hice un pequeño trabajo. Y ahí me puse a investigar un poco más del señor José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y ahí ampliábamos un poco de su vida. José Gabriel Condorcanqui tenía hijos, tenía esposa, tenía una familia, y como te dije, él bien pudo haberse ido a Europa y vivir tranquilo. ¿Qué lo motiva a quedarse en el Perú? Fácil. Lo motiva a ver que su propia raza, que su propia gente, es oprimida por un ser, por una persona, por un país ajeno al nuestro. Él veía cómo los niños morían, cómo los ancianos trabajaban, cómo las mujeres eran violadas. Él veía todo eso. Y dijo, bien, él era un hombre muy preparado y empezó su proceso de independencia.
¿Ok? Gracias a lo que hizo el señor Túpac Amaru II, hoy, pues prácticamente se le recuerda con mucho cariño, con mucho aprecio, debido a que él no escatimó la familia. Y ustedes saben que la familia es lo más importante. Y él no es que matizó la familia, él no dijo por mis hijos, él no dijo por mi esposa. Inclusive su mujer, ¿ya? Su mujer estuvo de acuerdo con lo que él hacía y lo ayudó en las rebeliones. Y cuando él muere, ya cuando él muere, los españoles fueron tan malvados en este aspecto que obligaron ver, o sea, lo agarraron y miraron cómo fusilaban a sus hijos. Luego le cortaron la lengua. Luego vieron cómo ahorcaban a su mujer. Y él le decían, mira, no va a pasar eso si tú das información. Danos información más. Queremos saber más de qué es lo que estás... Porque ellos pensaban que Túpac Amaru solamente era una persona, un brazo más de la rebelión, ¿no? Y pedían información y él no les daba. Entonces, hasta el final, pues lo agarraron de 4 caballos, lo estiraron, lo jalaron y no pudieron romper a ese inca, porque es de sangre inca. No lo pudieron romper, no lo mataron. Y al final, pues no les quedó más que otra que decapitarlo, ¿no? Lo decapitaron, lo desmenuzaron sus cuerpos, lo desmembraron y en la plaza del Cusco pusieron 4 palos y un palo en el medio y ahí pusieron su cabeza, sus brazos, su tronco y ahí lo exhibieron, ¿no? Lo exhibieron. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, jóvenes. Cuando uno siente amor por su país, cuando uno siente amor por la patria, la familia no importa, ¿ok? Y muchos de estos hombres de nuestro país lo han demostrado, muchísimos. Yo siento que si a nosotros nos tocara pasar por ese proceso, no lograríamos hacerlo. Creo que aquí, más que nadie, creo que primero sería nuestra familia y eso, ¿no? Pero lo demás es muy difícil. Chicos, vamos a volver a ingresar porque el Zoom se me corta. Vuelven a entrar con el mismo link, por favor, ¿sí? Volvemos a entrar con el mismo link.